Buenos días. Hoy lunes 22 de marzo llevamos a cabo nuestra celebración eucarística desde el templo de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en San Luis Potosí, en México. Celebra el Padre Fernando Ovalle González. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, esté con todos ustedes. Hermanos, sean todos bienvenidos a celebrar esta Eucaristía en esta semana, que tradicionalmente es conocida como la Semana de la Pasión. Ya nos estará preparando la palabra de Dios para celebrar los acontecimientos que nos dieron nueva vida en la entrega de Jesús en el misterio de la cruz. Y pues le damos la bienvenida a nuestros hermanos que a través de las redes sociales, que por la situación de pandemia nos están acompañando en las redes sociales, así que nos unimos a sus intenciones. También pedimos por las necesidades e intenciones de la familia Medrano Loera, Manjares Loera, familia Estupiñán y por Marta Rangel. Y encomendamos a nuestros hermanos enfermos, Elvia Zapata, hermanas Escobedo Silva, de la familia Vázquez Martínez, de la familia López Cerrillo y don Nicolás Loredo. También encomendamos a nuestros seres queridos que han sido llamados a la casa del Padre. Angélica Zapata, José Antonio Escobedo, Ángela Silva, Salvador Tapia, María de Jesús Peña Campos, Florencio Pineda, Jesucita Pineda, Emilia Méndez, León, Carlos e Isabela Martínez del Cañizo, Arcelia Ayala, María Eugenia Salazar García, Francisco Salazar Presbítero y Rodolfo Guevara. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nos reconocemos como pecadores. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, tú que padeciste por nosotros, para que sigamos tus huellas. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados, subiste al madero de la cruz, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad, ten
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, por tu inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para la escucha de la palabra. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos a quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces. Pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en las huertas de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasear diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo, ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie ahí, fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un hombre estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. El otro, al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por las puertas laterales para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías,
y mujer de Joaquín, fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron en sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos en la huerta, entró ésta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros echamos en un extremo de la huerta. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y a ver aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos, que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que la maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban al sitio de ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y preguntaron: ¿qué es lo que está diciendo? Entonces Daniel, de pie, en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a una mujer, han condenado a muerte a la hija de Israel, sin haber investigado, impuesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: separen a los acusadores lejos uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandato del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que lo viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya los ángeles han recibido de Dios tu sentencia y te van a partir en la mitad. Daniel le dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión te privó del corazón. Los mismos hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendieron abrazados? Él contestó: debajo de una encina, replicó Daniel. También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes.
Entonces toda la asamblea se levantó. Toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo, para cumplir la ley de Moisés. Los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a tus promesas, me guías por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, que tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. Porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Hoy la palabra de Dios nos presenta el caso de dos mujeres. Una mujer que va a morir siendo inocente y por otro lado una mujer pues que pecó. En la primera lectura del profeta Daniel, la experiencia que vive Susana pues de alguna manera se convierte en un símbolo de Cristo. Esa mujer que no cae en la trampa de aquellos ancianos y que es el reflejo de Cristo, que también inocente se entrega a la muerte. ¿Y cuál es la actitud de aquella mujer? ¿Cuál es la actitud de Cristo? La plena confianza en Dios. En Dios pone su causa y vemos como en el caso de Susana es Daniel que, pues iluminado por la luz del Espíritu, hace que esa mujer se le haga un juicio justo, un juicio objetivo frente a las mentiras de aquellos ancianos. Y en el caso de Jesús, él sabe que se entrega a la muerte por fidelidad al Padre, pero también por amor a nosotros. ¿Y por qué Jesús confía? Porque sabe que su Padre no lo va a dejar abandonado en la muerte, sino que lo resucitará glorioso. Pues bien, en cambio en el Evangelio, pues vemos a un Jesús que ya desde temprano está en el templo y enseñando a la gente. Y es ahí cuando le llevan a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. Y que ciertamente los escribas y fariseos pues ya están buscando la manera de, pues de alguna manera, acusar a Jesús. Por eso le ponen una trampa. A ver, Jesús, tú que andas de maestro, ¿qué hacemos? Esta mujer fue sorprendida en adulterio y la ley nos dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Quiero una trampa porque si Jesús decía, pues vamos apedreándola, pues ya tenían elementos sus acusadores para decir, miren qué tipo de profeta es, que promueve la violencia, que quiere atacar a la mujer, que es machista, dirían hoy, porque pues nada más a la mujer sorprendieron y la otra parte pues escapó. En cambio, si Jesús dice, pues no, hay que perdonarla, pues tienen elementos también para acusarlo de que sigue violando la ley, que pues es un anarquista porque no respeta las normas que Dios le dio a su pueblo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Pues elegantemente se pone a escribir en el suelo. ¿Y qué es lo que ha escrito? Aquel que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. ¿Qué pasó en el corazón de aquellos hombres? Pues probablemente, y empezando por los más viejos, entre más años, pues más pecados,
poco a poco se empiezan a retirar. Quizá Jesús mueve sus conciencias, les revela pues su vida de pecado, sus miserias, y eso los hace entender que no pueden ser jueces de los demás. Y finalmente pues dejan a Jesús solo con aquella mujer y vemos como Jesús ofrece su perdón. Con eso nos recuerda Jesús que Él no ha venido a condenar, sino a rescatar. Por eso aquella mujer experimenta la misericordia de Dios y se va contenta porque Dios ha tenido misericordia frente al juicio humano que condena, que destruye. Pues ya que nos invita la palabra de Dios, pues que no seamos como aquellas asambleas que condenan. Por un lado, en la acusación de Susana, vemos una asamblea pasiva, una asamblea que se deja llevar por el juicio sin investigar y que muchas veces refleja también nuestra vida. Prejuzgamos fácilmente, al primer chisme pues ya denigramos a la persona y no somos objetivos, no valoramos. Es más fácil quedarnos en el defecto que ver los valores de los demás. Así que el Señor nos invita a ser más objetivos y sobre todo que nuestros juicios no sean como los de los hombres, sino como el de Dios. Y en el caso del Evangelio, pues también que seamos capaces de tirar nuestras piedras, que no nos asumamos el papel del que condena, del que destruye, del que quiere acabar con el otro, sino esa actitud de Jesús, que es capaz de bajarse a la realidad del que falla, para levantarlo, para sostenerlo, para vivir la alegría de la corrección fraterna. Así que el Señor hará realidad lo que es el Padre Nuestro. Quiero misericordia, quiero encontrar juicio benigno ante la presencia de Dios, pues tengo que enseñarme también a vivir la alegría del perdón, del encuentro, de la misericordia con el que falla. Así que el Señor nos siga preparando para vivir nuestras fiestas de Pascua. Nos ponemos de pie. En esos días de la pasión del Señor, recordando a Cristo que en los días de su vida mortal, con fuertes voces y lágrimas, presentó oraciones y sus súplicas al Padre. Oremos también nosotros por todos los hombres. Iremos respondiendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, para que el Redentor del mundo, que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal. Oremos. Por todos los hombres, para que el Redentor del mundo, que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por ellos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza, venga en su auxilio y les infunda confianza en su perdón. Oremos. Por todos nosotros, que recordemos con veneración la cruz, para que el Redentor del mundo nos reanime con la fuerza de su resurrección. Oremos. Escúchanos, Señor. Que llegue a tu presencia, Padre, la oración de los que te invocan. Y ya que en la pasión de tu Hijo nos has manifestado tu amor, haz que también lo experimentemos al ver escuchadas nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Nos podemos sentar.
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús, nuestro hermano, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, nos damos una señal de paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración de comunión espiritual. Señor Jesús, unidos a esa celebración de la Eucaristía, te damos gracias por el don constante de tu amor y por tu presencia que acompaña nuestras vidas en todas las situaciones y en todos los momentos. Creemos, Señor Jesús, en tu presencia viva, en el pan y el vino que ponemos sobre el altar, y que por la gracia del Espíritu Santo se convierten en tu cuerpo y en tu sangre, ofrecidos por nuestra salvación. Puesto que no podemos recibirte ahora sacramentalmente,
Te pedimos, Señor Jesús, que vengas espiritualmente a nuestro interior y nos unimos a ti con todo el alma. Señor Jesús, guíanos y acompáñanos, y haz que caminemos siempre en el amor a ti y en la fidelidad a tu Evangelio. Amén. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, purifica de sus pecados al pueblo que te suplica, para que llevando una vida santa, se vea libre de toda adversidad, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor nos podemos ir en paz. Nos despedimos de nuestra Madre, Dulce Madre. Que tengan todos un bendecido día.